Buenos días. Doña Consuelo, ¿qué hay? Buenos días, profe. ¿Cómo está doña Consuelo? Muy bien, ¿y usted, profe? Yo prendo la cámara. Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Y por qué no nos saludó hoy por la mañana? Sí, yo saludé, yo mandé un Sí. mensaje. Ah, no lo vi. Desintegrada fue donde lo mandé. Ah, ya. Tranquilita. Sí, no la vi. Bueno, ahí se está conectando Diana. Las mismas de siempre. Sí, profe. Diana Lucero Muñoz. Ay, ya leyó el mensaje que les mandé hoy. Sí, profe. Bueno, entonces ya saben que, pues, que faltan 3 sábados. Fuera de este, pues, faltarían 3 sábados. Sería el de la semana entrante, que era evaluaciones de periodo, la que sigue la recuperación y comisión de evaluación y la que sigue entrega de notas. Listo, profe. Listo. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo ha estado? Muy bien, señor. Muy bien, Muy me bien, alegra gracias a mucho. Dios. Sí, doña Marlene Pachón. Buenos días, profe. ¿Qué más? ¿Cómo te va, Lucero? Bien. ¿Bien usted, profe? Ah, Profe, bien, buenos gracias a Dios. días. Buenos días, mija. ¿Qué más, pues? Bien, usted, profe. Ave María, ¿vos sos de dónde? ¿De qué Adivina, profe. finca te saliste, te volaste, pues? Profe, ¿qué más? Todo bien, gracias a Dios. Ya, Voy a ¿qué estar tal? un ratico, profe. Voy a estar un ratico, profe, porque usted ya sabe, pues, que yo ya le comenté que tengo una citica enseguida. Sí, no hay problema. Entonces, Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Entonces, bienvenidos a todas, no a todos, porque no hay todos, y don Guillermo no se ha conectado, pero bueno, se conecta a última hora. no, ese anda por allá en un carro. Eso está por ahí en algún carro haciendo alguna cosa. Bueno, a ver, para el día de hoy, o sea, el tema de la semana pasada es el descubrimiento, la conquista y la colonia pues, de América. Los países no solamente España, sino Francia, Holanda, Portugal, ¿cierto? Que también ellos conquistaron ciertas partes de nuestro continente. Para hoy, o sea, a nivel de los históricos, de las personas que manejan la historia, unos han criticado el proceso, esos procesos, y otros han estado a favor de esos procesos. Por eso, hoy van a encontrar ustedes en el texto, van a encontrar la leyenda, ni leyenda rosa, ni leyenda negra, o ni leyenda negra, ni leyenda rosa. Eso depende de cada autor. De pronto quedó un poquito mal redactada, pero yo, para eso, entonces, para hoy les saqué un documento complementario que necesito que lean, ¿no? Este es para leerlo, y van a complementar en sí lo que trata. O sea, lo que buscamos con la clase de hoy es una actitud crítica, no criticona. Porque es que criticona es cuando yo ya veo lo negativo, ¿no? Una actitud de estudiante formativa, donde ustedes van a hacer una crítica frente a las dos posiciones que han tenido los históricos a nivel del descubrimiento, la conquista y la colonia. Entonces, hay dos factores que son ni leyenda rosa, que es la que habla sobre que España venía en paz. Entonces, les voy a mirar, vamos a leer el documento y luego lo voy a ampliar. Y luego vamos a ver un video que nos va a ayudar como a entender un poquito más como esa posición. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, la leyenda rosa, un momentico que me está pidiendo carga. Ya está conectado. Espérate, yo miro a ver si esto sí está conectado. Que me va a ir apagando y me quedo hablando solo. Creo que ya conecté. Listo, ya conecté. Bueno, entonces, hay muchos documentos que hablan sobre la posición que tienen los historiadores.
Porque es que lo que se ha buscado, a ver, lo que ha generado esos procesos históricos es que mucha gente odie a los españoles y odian el proceso de conquista, todo ese proceso que se desarrolló en América. Y eso, pues, en estos momentos es la realidad. O sea, que no sacamos nada con, como dice el dicho, llorar sobre la leche derramada. Ya Eso. pasó, ya sucedió, ya bueno. Pero, sin embargo, pues a nivel de eso hay dos posiciones. Entonces la leyenda rosa más o menos dice así. Entonces, la leyenda rosa de España habla que España venía en paz. O sea, ellos venían, supuestamente, Cristóbal Colón venía buscando unas nuevas rutas marítimas para llegar a las Indias y a la India y al Japón para poder con ellos intercambiar productos y comerciar, ¿cierto? Entonces, lo que generó entonces que cuando ellos llegaron aquí, llegaron supuestamente en paz. Entonces dice, para unos, al descubrir y conquistar América del Sur, España se destaca en el conjunto de las naciones de su época, Inglaterra, Francia, Holanda, por su obra civilizadora al expandir la religión católica por este continente, donde los hombres eran víctimas, de allá iba a entrar don Guillermo, eran víctimas del demonio y cometían los pecados nefandos, que son la sodomía, el incesto, la antropofagia. Ya voy a explicar eso. Entonces, al enseñarles a ser sedentarios, al obligarlos a... Buenos días, don Guillermo. Al obligarlos a vestirse, a llevar vida en familia monogámica y al transmitirles el español. Buenos días. Buenos días, don Buenos Guillermo. días. En últimas, por haber humanizado todo este conjunto de tribus paganas. Entonces, miren, esta posición, la posición de la leyenda rosa, habla sobre que lo que hicieron los españoles fue un favor. Sí. Vamos a apagar todos los micrófonos, por favor. Todos los micrófonos los vamos a apagar. Apagamos los micrófonos, por Está favor. llenando de... Don Guillermo, ¿me apaga el micrófono, por favor? Eso. Entonces, un momento que es casi muy complicado. Listo, gracias. Entonces, mire, la leyenda rosa, lo que dicen los historiadores que defienden la posición, que eso fue una causa muy justa y que se necesitaba. Pues, yo no les voy a poner posiciones. Simplemente ustedes son los que van a poner la posición. Entonces, ustedes son los que van a pensar. Cuando desarrollen el taller, o sea, hay historiadores dicen que la posición que España tuvo frente a estos procesos se necesitaba. Porque aquí lo que habían era una manada de seres que no eran humanos, porque no prodigaban la religión cristiana, o sea, la religión católica, porque ante todo practicaban la sodomía, o sea que había de toda clase, tenían sexo con toda clase de personas. El incesto, porque no se casaban y porque los padres tenían relaciones con sus propios hijos. Por la antropofagia, porque comían carne humana. O sea, eran prácticas normales dentro de las culturas precolombinas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cada pueblo, pues tenían unas costumbres. ¿Qué es bueno o malo? No lo estamos discutiendo en estos momentos, sino que los españoles al llegar acá y encontrar pues a los pueblos y ver sus culturas y ver sus maneras de vivir, que eran nómadas, que no se quedaban quietos en un solo lugar todavía, entonces vivían en pelota y que no tenían vida monogámica, familias monogámicas, sino que tenían poligámicas, o sea que un hombre podía tener 3, 4, 5 familias, y que no hablaban el español. Para ellos eso fue una cosa pues aterradora, que además no practicaban la religión católica.
Entonces, por lo tanto, eran considerados pecadores. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Nos hicieron un favor. O sea, al llegar acá, estos grupos, voy a continuar leyendo, entonces, en últimas, por haber humanizado todo este conjunto de tribus paganas, o sea, paganas es que no adoraban a Dios, a un solo Dios, sino a muchos dioses. Como agente principal de esta obra se exalta a la Iglesia Católica, en particular a los misioneros dominicos, franciscanos, capuchinos, mercedarios, más tarde los jesuitas, que tuvieron la fortaleza moral de enfrentar a los conquistadores y de presionar a Carlos I de España y V de Alemania para que produjera las nuevas leyes, prohibiera la esclavitud directa de los indígenas y los primeros repartimientos y encomiendas, y se diera paso a la encomienda de servicios y a los resguardos. Entonces, miren, ahorita vamos a repetir qué es la encomienda. Entonces ya sabemos que un encomendero era un español al cual le entregaban un grupo de indígenas para que los cristianizara. Pero mientras tanto, y los ponían a trabajar en las minas o en el campo, 14, 15, 16 horas, y ellos pues tenían una vida totalmente insalubre, totalmente nefasta. Pero bueno, eso no, supuestamente eso fue un favor que vinieron a ser hechos acá, o sea, que eso es bueno, que eso lo necesitaban porque nosotros no teníamos, no éramos pueblos civilizados, porque América no eran los pueblos civilizados, sino que eran paganos, eran pecadores, y que por lo tanto necesitaban, porque todos se iban para el infierno. Pues toda la gente que moría aquí se iba para el infierno porque no eran cristianos. Entonces, los mismos sacerdotes, pues supuestamente vinieron a hacer un favor, y cuando vieron el trato que los españoles, los conquistadores, le daban a los indígenas, entonces, pues se rebelaron o mandaron cartas a Carlos I y el rey de España, y le pidieron que sacara unas leyes, sí, que no dejara, que no esclavizaran 100% a los indígenas, y que se repartieran los indígenas entre los encomenderos, y que además se formaran los resguardos. Ya recordemos que un resguardo es un espacio geográfico en el cual habitan una tribu específica, una familia lingüística específica de indígenas, ¿cierto? Entonces, sucedió de esa época. Entonces, continuamos. Las personalidades de Fray Antonio de Montesinos, Fray Bartolomé de las Casas, que este es muy conocido porque este inclusive dejó libros, Fray Juan del Valle y San Luis Beltrán, que también es muy conocido, son los paradigmas más ejemplarizantes. Dicen los apologistas, y no les falta razón, que España fue la única nación colonial de su época que sometió a crítica y autocrítica a su propia obra colonial. O sea, que los mismos españoles criticaron, por eso le mandaron las cartas al rey de España pidiéndole que por favor, que sacara unas leyes para que mesurara el maltrato y el abuso que estaban cometiendo los conquistadores, esos bárbaros, contra los indígenas. Entonces, eso es una de las cosas que se habló. Se habla que España fue el único pueblo que se autocriticó a sí mismo frente a hubo mismos españoles que criticaron la conquista y toda la obra y la campaña que estaban realizando en América. También se pondera la labor educativa del clero, o sea, la iglesia, al fundar tempranamente las primeras universidades y al hacer las primeras gramáticas y diccionarios de lenguas indígenas. Otro, sí, el cuidadoso trabajo de los artistas los imagineros, o sea, los que hacen figuras de santos en yeso, pedagogos del catolicismo, que nos dejaron para el disfrute pintura, retablos y custodias, música
y una especial arquitectura religiosa. Por ejemplo, tenemos la famosa arquitectura quiteña o el arte quiteño, que es básicamente, no sé si ustedes lo conocerán, que se basa todo en retablos y en imágenes de la Virgen y de los santos, que es muy conocido y hoy en día pues son obras muy caras. Quien compra una obra del arte quiteño pues tiene una mina de oro ahí, porque eso viene desde la época de la colonia. Entonces, con toda esa cultura colonizaron y convencieron a los indígenas de que ellos eran pecadores y que tenían que convertirse al catolicismo, que formaba parte de nuestro patrimonio cultural hasta que los gobernantes neoliberales digan otra cosa. Los gobernantes neoliberales son esas personas que tienen una visión mucho más liberal, más abierta y no tan pegada a la religión, ¿cierto? Igualmente se aplaude la labor de presidentes y virreyes empeñados en hacer cumplir las ordenanzas reales y proteger a los indígenas. O sea, que España no vino a cometer injusticias, que sin embargo, a pesar de que algunos conquistadores hicieron cosas muy catastróficas y fue una cosa pues terrible, que la España y en sus reyes y gobernantes siempre estuvieron buscando, sacando leyes para proteger a los indígenas. Por si hubiera que agregar algo, habría que decir que el mestizaje fue pronto y que hubo indígenas con el título de don. Don era que era una persona muy reconocida socialmente. Cuando no, sacerdotes y alumnos en las primeras universidades. Entonces, que los indígenas también tuvieron el título de don, pero no tuvieron esa posibilidad de estudiar, ¿cierto? Incluso frente a la esclavitud, se destaca la meritoria tarea de los religiosos para atenuar el sufrimiento de los esclavizados, con el pristino ejemplo de San Pedro Clavel. Esta es la leyenda rosa. Entonces, en resumidas cuentas, este enfoque de la leyenda, lo que llaman la leyenda rosa, es que todos relacionamos todo lo rosa es con lo lindo, lo hermoso, lo divino, ¿cierto? Entonces, esta leyenda rosa lo que privilegia es que España no cometió ningún pecado, que España ante todo lo que hizo fue bien. Entonces, hay defensores, hay personas que defienden esa posición. Pero vamos a ver un video de YouTube que habla, o sea, lo busqué de los mismos españoles, o sea, los que van a exponer el tema son los mismos españoles, pero hacen una crítica, es una crítica social frente a lo que lo que hizo España en ese momento determinado. Entonces voy a volver a compartir para poder poner el audio y optimizar el video. Entonces, vamos a mirar este videito. Está activando. Me dicen si se ve o no el video. Se demora un poquito para llegar. No, se está viendo lo que estábamos leyendo. Espérate un momentico a ver si llega. Si está... No se está viendo. No. Bueno, espera, yo vuelvo y comparto. No se ve nada. Espérate un momento, Guillermito, ¿qué hay? Espérate. No, ¿usted qué está borracho, qué? Borracho de sueño. Bueno, yo también. Bueno, listo. Ahí sí se ve. Ahí sí se ve. Ahí sí. Entonces miren pues a este es un cacharro porque me encantó. ¡Sonados! El tercio digital. Este morrión pesa un huevo. Estoy pensando en poner una almohadilla aquí porque me jode la frente mucho. ¿Escucháis eso? Es un himno a la Virgen escrito en quechua.
fue compuesto por el sacerdote Juan Pérez Bocanegra a principios del siglo XVII. Y es precisamente cosas como esta las que quieren denominar como leyenda rosa. Porque resulta que es leyenda rosa defender todos aquellos hechos increíblemente admirables que rodean la historia de España. Hechos que yo no me voy a poner aquí a enumerar, pero que claramente son tan impresionantes que muchas veces da la impresión de que son mentira, ¿no? Haber ganado tantas batallas con una desventaja increíble a nivel de números. El hecho de que desde fechas tempranas el mestizaje fuese una cosa absolutamente normal en las tierras conquistadas por España, cosa que es inconcebible para un inglés de la época. Todavía es bastante inconcebible hasta para un inglés hoy en día. El hecho de que se hayan escrito las leyes de Indias es un fenómeno que no tiene parendón en la historia del mundo. El hecho de que en Valladolid el mismo imperio se haya planteado si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. El hecho de que si hoy en día existe en libros como el Popol Vuh, el hecho de que existe un registro de la historia precolombina, de las lenguas precolombinas, es gracias, sobre todo, a clérigos españoles. Y todo esto resulta difícil asimilarlo como algo real, y es entendible en un principio, pero es que vivimos en la era de la información. No es muy difícil dar con la información y muchas veces con los documentos, fácilmente a través de la red. El caso es que toda esta sucesión de hechos maravillosos, que ya he dicho, son muchos más, pretenden denominarlo como leyenda rosa, o que uno está haciendo promoción de una leyenda rosa. Ahora los hechos hay que llamarlos leyenda rosa, porque claro, como existe la leyenda negra, entonces tiene que haber una leyenda rosa. Se trata de poner todo en una balanza, hay que ser justos, porque no puede haber una leyenda negra sin una leyenda rosa. Un poco como la forma en la que te narran la historia de España en el Ministerio del Tiempo, que me parece una serie maravillosa y súper entretenida y además que te enseña mucho de historia, pero no deja de ser a veces agotadoramente balanceada, y digo balanceada en el mal sentido. Porque una cosa es ser balanceado y otra cosa es ser justo. Ser justo es ser justo con los hechos. Y si los hechos hacen que uno admire más a una figura histórica que a otra, a un modelo de imperio a otro, pues ¿qué vas a hacer? Son los hechos. Eso no lo puedes balancear. No puedes ir atrás en el tiempo y hacer que los que actuaron bien actúen un poco menos bien y los que actuaron mal actúen un poco menos mal. Así que podemos hablar perfectamente sobre leyenda negra, que además fue un fenómeno alimentado y perpetrado por holandeses e ingleses, y es un hecho histórico. Pero pretender entonces poner frente a esto una especie de, una cosa que denominan leyenda rosa, que no es más que la admiración de sucesos increíbles, de sucesos maravillosos ocurridos en la historia de España. Eso no es leyenda rosa. Esos son hechos, y hechos que naturalmente vamos a admirar, porque son increíbles, son superiores a su época. Así que tened mucho cuidado y no dejéis que os metan el dedo en el culo tratando de balancear la historia. La historia no se puede balancear. Con la historia solo se puede ser justo. Y con esto me despido.
Espera, déjame adivinar. ¿Has tratado de aprender inglés? Ay. Bueno. Ay, Dios mío bendito. ¿Quién hay ahí? La silla vacía. ¿Qué piensan ustedes de lo que acabaron de ver? Cuenten. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Que yo nunca había entendido todo eso, profe. Eso de que todos los que vivían en esa época se morían y se iban al infierno. Sí, sí. Y que toda la gente vivía así. Yo no entendía eso. Pero hoy lo está Hasta ahora que entendiendo. lo oigo, ¿Lo está entendiendo? sí, sí. Bueno, lo que pasa es que la campaña, o lo que llamamos la empresa conquistadora, que así lo llamaban ellos, o empresas conquistadoras, o la campaña conquistadora, pues era eso, o sea, llegaron a América y entonces se habla que España tuvo grandes hazañas, grandes batallas, grandes procesos de descubrimiento y fuera de conquista y luego de colonización y que es admirable, fue admirable. Porque, y como dice el muchacho, pilas pues le meten el dedo por donde dijo él, ¿cierto? No nos podemos dejar meter el dedo por donde dijo, es que los españoles son muy, nosotros decimos en la boca y ellos lo dicen entre el culo, pero eso es, Sí, eso es eso sí es verdad. Entonces, no podemos dejar meter el dedo a la boca tampoco. ¿Por qué? Porque pues tenemos que tener una actitud crítica, Claro. una posición crítica. Entonces ahora vamos a ver, vamos a leer lo que es la leyenda negra. Pero ¿les queda claro qué es la leyenda rosa? Sí, profe. Es la visión que trajeron, que han querido vender, que lo que hizo España fue bueno. Que vino en son de paz y que vino para humanizar a los que no eran humanos. Eso. Porque no eran cristianos y porque no creían en Jesús. ¿Me entendieron? Eso. Sí, profe. Porque tenían una cultura totalmente diferente y salida totalmente de la realidad que ellos manejaban. Bueno, ahora vamos a mirar la leyenda negra. Entonces, la leyenda negra está enfocada en que España es esclavizante y saqueadora. O sea, que es el polo opuesto a lo que estábamos hablando. Bueno, del lado opuesto, los partidarios de leyenda negra señalan el saqueo durante todo el siglo XVI de las riquezas producidas por los indígenas, el oro, la plata y las piedras preciosas, adornos de los hombres y mujeres nativos, de sus templos, de sus tumbas, fueron objeto de rapiña por los conquistadores. Y para conseguirlos no se tuvieron en exterminar, incendiar, saquear, secuestrar, etc. Mire que aquí me están diciendo, tan impactante fue el afán de oro que yo encontré oro. El oro abre las puertas del cielo. Dejó anotado Cristóbal Colón en su diario de a bordo. O sea, el oro abre las puertas del cielo. ¿Y por qué? Analice, porque compra la religión. Al llevarle usted a un sacerdote plata, dinero, oro a la iglesia, te van a llenar de bendiciones y te van a llenar supuestamente te van a decir que te vas a salvar. ¿Sí? Sí. Porque es que en ese entonces la religión era la política. No había diferencia entre religión y política. Y el catolicismo era la política y a la vez era la religión. En ese entonces no había una separación entre ambos. Entonces, usted como compraba la entrada al cielo con oro, con riqueza, enriqueciendo la iglesia, llenando las iglesias de oro, a los sacerdotes de oro, y ya. Entonces ellos te daban la bendición y te bendecían a usted y a todas sus generaciones porque ya habían llegado al cielo. Habían comprado de esa manera la entrada al cielo. ¿Sí me entendió, doña Consuelito? Sí, ahí sí. Entonces. Y así es. Que en algunos pueblos indígenas, al ver llegar a los españoles, les arrojaban oro para que se alimentaran. Pues creían que esta era su comida. Imagínense. Igualmente, insisten en la esclavitud de pueblos libres. O sea,
el exterminio de comunidades enteras, las prácticas del requerimiento, o sea, lo que es la encomienda, documentos que se debía leer antes de empeñar cualquier combate, en el que les contaban a los nativos la creación del universo de Dios. Les indicaban que el Papa Alejandro VI, heredero de Jesucristo, le había entregado estas tierras a los reyes de España para que las evangelizaran, y que si atacaban al rey y a su fe, el catolicismo, serían perdonados y tratados con indulgencia, ¿sí? Acataban eso. Si seguían a la iglesia tal cual, se iban a ir para el cielo. ¿Listo? Si ellos seguían todas estas enseñanzas, tenían las puertas del cielo, la entrada. Los detractores de España nos recuerdan las posturas del sacerdote español Juan Ginés de Sepúlveda, quien insistía que los indios americanos eran más parecidos a monos que a hombres. Y las violaciones y asesinatos de mujeres indígenas, en fin, todas las atrocidades ciertas que Fray Bartolomé de las Casas puso a circulación en Europa con la breve historia de la destrucción de las Indias. Eso fue un sacerdote que fue como revolucionario de la época y que circularon como moneda franca. Los censos de población indicaban que a finales del siglo XVI no quedaba en la Nueva Granada sino aproximadamente 1.270.000 habitantes indígenas, de una población inicial de aproximadamente 4 millones de personas, de indígenas. Y, por si fuera poco, los conquistadores, que venían en su mayoría de ser pecheros, o sea, campesinos tributarios, o peones en el lenguaje de hoy, o artesanos en España, ya en el siglo XVI en América eran de origen noble, oiga pues, nobles, era don. Y arguyendo su idioma, la pureza de su sangre y el no estar manchados por el uso de la tierra, es decir, que no trabajaban ni se les podía obligar a hacerlo. Se treparon sobre los indígenas como nobles y los sometieron a la servidumbre. En algunas zonas, por ejemplo, el Cauca y Antioquia, el español hijo de los conquistadores se lucró del trabajo de los indígenas y del de los esclavos. Esta leyenda negra fue reforzada para sus seguidores por la permanente importancia de esclavos para las minas, las plantaciones de caña, la boga de los ríos, la vida doméstica y hasta la prostitución. Desde el siglo XVIII, los criollos ilustrados abordaron la leyenda por sus críticas, por temas justas, a la economía, a la educación y a la vida colonial general. El libro ya mencionado de Bartolomé de las Casas fue incluso en la Carta de Jamaica uno de los argumentos independentistas de Bolívar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, don Guillermo? Aquí que estoy orándole al Señor porque hay problemas. Ah, bueno, listo. Vamos a ver entonces, vamos a ver si alcanzamos si alcanzamos a ver este videito, gracias a Dios. Entonces, yo creo que no lo van a ver, que lo tengo que volver a compartir, ¿cierto? Sí, no. Yo lo comparto. Y todo eso nos lo manda también. Sí, eso está en el documento, ya lo mando. Durante los siglos XVII y XVIII, se propagó por todo el mundo una imagen negativa de los españoles en América. Una imagen que ingleses y holandeses ayudaron a consolidar como la leyenda negra. Un momento. Y más recientemente como genocidio indígena. La empresa mayor de la historia de la humanidad es la conquista de América. Y eso pues hizo que el poderío español se incrementara de una forma
tal que sus rivales tenían que limitarlo y criticarlo de alguna manera. Los que sí había es una gran envidia a quien efectivamente dominaba el mundo. Tenía territorios donde no se ponía el sol. Toda potencia hegemónica en un momento determinado genera una serie de odios, de animadversiones y una propaganda en contra. Editores como por ejemplo Théodore de Brie pues crearon un libro en el que los españoles eran prácticamente monstruos que quemaban, asesinaban y masacraban absolutamente a toda la población. Y esos grabados malintencionados y desde luego falsos, esos dieron la vuelta al mundo. En realidad, ese genocidio no existió. Sí hubo muchísimas muertes de población indígena en territorio tanto portugués como español, pero se debieron a otras razones. Evidentemente hubo una despoblación en la zona caribeña. Pero eso es porque los europeos, los españoles en este caso, llegaban con unas enfermedades para los que ellos estaban completamente inmunizados, pero los indios no. El resfriado, por ejemplo, hizo auténticos estragos en la población caribeña. La leyenda negra sobre la gestión española en América se comienza a difundir con la llegada de franceses y británicos al norte del continente. Realmente es un tema controvertido en cuanto que no hubo tal genocidio, al menos en el territorio español. Sí lo hubo en el territorio conquistado por ingleses o franceses. Y si uno va, por ejemplo, a América del Norte, pues Sioux, Apaches, Comanches, Seminolas y todo esto, Kiowas, ¿dónde están? Los que han sobrevivido metidos en reservas y en un número realmente ridículo. Y es en las zonas del sur, en la zona española, en donde realmente encontramos una población indígena. Solo mayas en los territorios de Yucatán, del sur de México, de Chiapas, de Guatemala, de Honduras, pues quedan algo así como más de 9 millones de indígenas mayas que en muchos casos incluso conservan su lengua, conservan sus tradiciones. En las primeras décadas de los españoles en las Indias, fueron muchos los episodios trágicos que salpicaron la historia de la conquista de América. Por ello, desde España se impulsaron leyes y reglamentos para garantizar la igualdad entre nativos y españoles. En las capitulaciones de conquista se requiere que en los territorios de conquista y de poblamiento se tenga un especial cuidado con la población indígena que es integrada a la corona de Castilla. Que son el principio del derecho internacional, a partir de la escuela de Salamanca, etcétera. El principio del derecho de gentes, el principio del derecho internacional. Hay que tener en cuenta que hay una serie de leyes, desde las nuevas leyes de 1542 y posteriormente, en las que los indígenas se consideran súbditos del rey. Y por lo tanto está absolutamente prohibido lo que es una persecución o los famosos genocidios que se hablaban sobre los indígenas, que realmente no fueron tales. Sobre la colonización española también pesan las acusaciones de saqueo y expolio de las riquezas americanas y el enriquecimiento desmesurado de los conquistadores y mercaderes indianos. Y a Extremadura llegaron muchas de estas personas con mucho dinero que causaron verdadero furor en el territorio, ¿no? Como Juan Velázquez de Acevedo, que fundó conventos e incluso dio el dinero para que Alcuéscar se separara de Montánchez, o como por ejemplo Martel de Mosquera de Zafra, que trajo muchísimo dinero a Zafra y que incluso fundó un convento con el dinero que trajo también de América, ¿no? Y otros muchos en el resto del territorio extremeño. Por el contrario, también está la versión que reconoce un desgaste poblacional y económico de la península ibérica en la aventura americana. Mientras que Francia o Inglaterra, o lo que va a ser Alemania, o lo que va a ser Italia, tienen 20 y tantos millones de habitantes, España tiene 6 millones. Cuando se celebró en 1992 el quinto centenario del descubrimiento de América, en Extremadura se hablaba de la necesidad de descabalgar a los conquistadores, es decir, de hacernos menos de lo que hicieron. Y cuando hay silencio y no escribimos la historia, tenemos el riesgo de que los demás
no la escriban. Y eso ha ocurrido con la leyenda negra. Bueno, entonces ahí vemos cómo las dos posiciones. Hay una posición que habla sobre que España cometió grandes genocidios, hizo cosas muy, muy bárbaras en contra de los españoles, desde el pueblo indígena, y que básicamente, pues, no sé, yo aquí no quiero como opinar, yo no opino, simplemente ustedes van a hacer un trabajo,